Bendiciones, Dios te bendiga y Dios te guarde en esta hora. Agradecemos la oportunidad que el Señor nos brinda para compartir la palabra con cada uno de ustedes. Hoy traemos un tema de muchas bendiciones a tu vida, la cual te vas a bendecir de una manera especial. Hoy estaremos hablando bajo el tema Caminando con una palabra de Dios. La Biblia dice en el libro de Lucas, capítulo 17 y versículo número 11, que llegando Jesús a Jerusalén, aleluya, allá en Samaria, dice que cuando entró a la ciudad, allí lo vieron 10 leprosos, y dice la palabra que aquellos leprosos cuando vieron al Señor a distancia, le vocearon, le llamaron y le dijeron: Señor, ten misericordia de mí. Y dice la palabra que el Señor, aleluya, cuando lo vio, le dijo: id y mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Amado hermano que me escucha y amigo que ven este video, en el Antiguo Testamento, en el libro de Levítico específicamente, había una ley donde los sacerdotes, cuando las personas estaban leprosos, los sacerdotes eran quienes certificaban cuando alguien estaba leproso y lo sacaban o lo enviaban fuera del campamento por un tiempo hasta que fuera sanado. Y después de que eran sanados, tenían que pasar un proceso de purificación, de limpieza, para que estas personas fueran reintegrados nueva vez a la sociedad. Cuando Jesucristo le dice cuando Jesucristo le dice a los leprosos: id y mostrad a los sacerdotes, Jesús había venido a la tierra para que se cumpliera la ley. Él sabía que en ese entonces los sacerdotes tenían la autoridad para declarar libre al leproso y para decirle también que estaba enfermo. Entonces, aquí yo veo una enseñanza maravillosa, y es que hay un juego que tiene que ver con la fe. Es un poco difícil para los leprosos el que el Señor le haya dicho: vayan donde el sacerdote, donde los mismos leprosos estaban fuera del campamento a raíz de que tenían la lepra. O sea, no debían entrar porque estaban en contaminación. No podían volver a entrar donde estaba el sacerdote. Entonces, como ellos querían ser sanados, el Señor lo confrontó con su fe. El Señor le dice: id y mostrad a los sacerdotes para que ellos le vean, y allí entonces ustedes puedan llevar su ofrenda. La palabra me dice que aquellas personas, aquellos 10 leprosos, pues obedecieron la palabra, salieron con la palabra y llegaron donde estaba el sacerdote. Y algo importante aconteció. Dice: y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Cuando nosotros tomamos la palabra y caminamos en dirección a la palabra, y tomamos la palabra y caminamos con esa palabra que Dios nos ha dado, en el camino vamos a ver los milagros. Muchas veces nosotros no vemos los milagros porque nosotros no accionamos con la palabra. Multitudes de personas no ven los milagros porque Dios le da la palabra, pero ellos no caminan con la palabra. Y de esa manera no vas a ver el milagro. Dice la palabra que una vez que ellos iban de camino, dice que fueron limpiados. Pero aconteció que mientras ellos se vieron limpios, hubo uno que dijo: me voy a regresar. Y regresó donde el Señor para que viera, para dar gracia de que ya estaba limpio. La Biblia dice en el libro de Juan, capítulo 9, que había un ciego de nacimiento. Y dice que los discípulos se le acercaron al Señor y le hicieron una pregunta: Señor, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? El Señor le contesta y le dice: ninguno de ellos había pecado. Usted sabe, hermano, que en la ley se entiende que una persona cuando cometía cierto tipo de pecado, ese pecado muchas veces afectaba la familia por generación.
Y los discípulos, como tenían esa enseñanza en su mente, por eso le preguntaron al Señor. Y le dijeron, Señor, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? El Señor le dice, ni pecaron ellos, ni pecó su padre, sino para que la obra de Dios se manifieste en él. Dice la palabra que el Señor Jesús agarró y escupió y hizo lodo. Y cuando hizo lodo, dice que le untó lodo en los ojos al ciego. Y luego le dice al ciego, le da una palabra al ciego. Ve a lavarte al estanque de Siloé, que traducido es enviado. Y dice que el ciego fue. Ahora bien, hay algo importante que me llama la atención. Y aquí hay un juego de la fe nueva vez. El Señor le dice al ciego, ve y lávate. Y yo me pongo a pensar, me pongo a analizar cómo el ciego llegó al estanque de Siloé. ¿Será que lo llevaron? ¿Será que él fue con algún tipo de batón que tenía en la mano y fue tocando para llegar al lugar donde estaba? O sea, es como cuando el Señor se la pone difícil al ciego y le dice al ciego, mira, tu sanidad está en el estanque, pero tiene que sacrificarte, tiene que ir en dirección al estanque, tiene que hacer un esfuerzo. Mira, ve cómo tú vas a llegar, pero tú tienes que llegar. Amigo que me escucha en esta hora, a mí me parece que el Señor le da una palabra a usted y es como que le dice, te di una palabra. Ahora, yo no sé qué tú vas a hacer con esa palabra. Yo no sé si tú te vas a quedar sentado con esa palabra que yo te he dado. Te da una palabra que te mueva, que accione, que camine, que avance. Pero vamos a ver si usted va a avanzar. Vamos a ver si vamos a avanzar con la palabra que el Señor nos ha dado. La palabra dice que este hombre salió para el Siloé y dice, aleluya, que cuando se lavó, dice que regresó viendo. Aleluya, caminando con una palabra de Dios. La Biblia dice que en una ocasión Jesús estaba junto con los discípulos en un lugar mientras Jesús está haciendo la obra. Jesús se movía de aldea en aldea. Y dice la palabra que una vez que Jesús terminó de hacer la obra misionera, le dijo a los discípulos, en lo que yo voy y oro, yo quiero que ustedes vayan y crucen del otro lado. Y dice la palabra que Jesús se fue a orar al monte. Y mientras Jesús está orando, Jesús se levantó de madrugada y de repente viene caminando sobre las aguas porque ya los vientos eran contrarios. Los vientos se habían levantado contra los discípulos mientras ellos van remando para cruzar del otro lado. Los vientos eran contrarios, se habían levantado la tempestad, la lucha, las dificultades, porque las luchas vienen, las dificultades vienen. Y dice que de repente Jesús aparece caminando sobre el mar. Cuando ellos le vieron, le dijeron, Señor, un fantasma. Jesús le dice, no tengan miedo, soy yo, tened ánimo. Y algo que me llama la atención y es que Pedro le dice al Señor, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti. Y dice la palabra que Jesús le dijo, ven. Aleluya. Jesús le dijo, ven. A su nombre sea la gloria. Y cuando Pedro recibe la palabra, Pedro empieza a caminar. Y la palabra dice que Pedro caminó sobre las aguas. Porque Pedro, al recibir la palabra, accionó a Jesús. Se direccionó hacia donde Jesús le estaba diciendo que viniera. Hermanos que me está escuchando, hermano que está viendo este video, amigo que está viendo y escuchando este video, cada una de estas enseñanzas nos hacen entender que es imprescindible la fe para nosotros agradar a Dios. Cada una de estas enseñanzas nos hacen entender que el Señor está demandando fe cada día en su pueblo y que todo lo que Jesús estaba haciendo los discípulos lo hacía con el objetivo de que ellos obtuvieran fe, desarrollaran fe, porque en esta vida donde nosotros vivimos, el reino se mueve por fe. El reino en la cual nosotros estamos viviendo, aleluya, es todo por fe. De hecho, la Biblia dice, por fe andamos y no por vista. La iglesia está llamada a caminar, a vivir, a hacer todas las cosas por fe. De manera que nosotros tenemos que fortalecernos cada día en fe. Hermano que me está viendo, necesita fortalecer tu fe cada día.
amigo que me está viendo, necesita fortalecer tu fe cada día, porque es imprescindible. No podrá lograr nada en la vida si no tiene fe. Ahora, ¿cómo nosotros adquirimos fe? Hay un punto importante. La Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra del Señor. Yo no puedo desarrollar fe si yo no estudio la palabra. Yo no puedo desarrollar fe si yo no saco tiempo para yo escudriñar la palabra. Las palabras son las que me van a dar fe. Escuchar los mensajes de un hombre de Dios me van a dar fe. Aleluya. Escuchar el testimonio de un milagro que Dios haya hecho en la vida de una persona, eso te puede ayudar a tener fe, a desarrollar fe. Es importante que nosotros desarrollemos la fe caminando con una palabra de Dios. Si nosotros, si la iglesia, si usted hermano que me está viendo, si usted amigo que está escuchando este video, si usted no camina conforme a la palabra que Dios te ha dado, nunca vas a ver los milagros. Es tiempo de que usted y yo, hermanos, es tiempo de que caminemos con la palabra que Dios nos ha dado. Muchos testimonios hay en la Biblia donde grandes hombres de Dios vieron la maravilla de Dios porque caminaron con la palabra de Dios. Y me gustaría señalarle 2 o 3 personas. El Señor le da una palabra a Josué y le dice a Josué, pisa las aguas y las aguas del Jordán se van a dividir y pasarán en seco. Josué accionó, caminó con la palabra y ocurrió milagro. El Señor le dice a Moisés, Moisés, ¿qué tiene en tu mano? Toca las aguas del Mar Rojo y se van a dividir. Moisés tomó la palabra y caminó. Aleluya. ¿Cuántos hombres de Dios en la Biblia? El Señor le daba la palabra y le decía, camina con la palabra que yo te he dado. Usted que me está escuchando en esta hora y está viendo este video, la palabra que Dios te ha dado, no la guarde, camina con ella. Camina con esa palabra. El Mar Rojo se va a abrir, el Jordán se va a abrir, se van a multiplicar los peces, habrá un milagro. Aleluya. Cuando salga a regar la palabra, cuando salga a regar los panes, se van a multiplicar, se van a llenar las canatas. Es tiempo de caminar con la palabra del Señor para que veamos los milagros de Dios. Aleluya. El milagro se va a materializar en el camino, como pasó con los leprosos, como pasó con el ciego de nacimiento cuando fue el Siloé, como pasó con Pedro que caminó sobre las aguas. Así que caminando con la palabra de Dios. Dios te bendiga y Dios te guarde. Si este mensaje ha sido de bendición a tu vida, suscríbete a nuestro canal, activa la campanita, compártelo con otra persona y en otra ocasión cuando vayamos a compartir un mensaje como este, usted será uno de los primeros que lo va a recibir. Dios te bendiga y Dios te guarde.